clasificar por grados o por niveles muchas de las cosas que tenemos en la vida, muchas de las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando hablamos de niveles y nos referimos a la economía, podemos ubicar a cada familia mexicana de acuerdo a sus ingresos dentro de uno de los 7 niveles socioeconómicos que nosotros manejamos aquí en nuestro país. Aunque por lo regular nosotros nos referimos solo a 3 o 4 quizá, como nivel bajo, nivel medio, alto medio y nivel alto o clase superior. Son 7 los niveles socioeconómicos que tenemos aquí en México, y de acuerdo a los ingresos de cada familia nosotros podemos ubicar en uno de estos niveles a cada una de nuestras familias. También, si hablamos de educación, por supuesto, lo manejamos por niveles. Tenemos un nivel básico que consta de preescolar, de primaria, usted lo sabe, de secundaria. Luego tenemos un nivel medio, un nivel superior y así sucesivamente. Si hablamos también del nivel de coeficiente intelectual, vamos a ubicar desde un nivel bajo hasta un nivel superior de acuerdo a la puntuación que cada persona obtenga en un examen, que van desde 80, nivel bajo, hasta 129, que es un nivel por encima de la media. Y ubicarnos en uno de estos niveles por arriba, por encima de los niveles más bajos, siempre representa para nosotros una cierta medida de éxito. Por supuesto que estar por encima en estos niveles o en estos grados tiene para nosotros ciertos beneficios, y lo bueno es que siempre son niveles escalables en su mayoría. Ahora, cuando usted va a la palabra de Dios, va a encontrar que muchas de las cosas que ahí aparecen, muchas de las áreas de la vida cristiana, también se manejan por niveles. Si hablamos sencillamente de la madurez que cada creyente debe de tener, usted va a encontrar que la palabra nos clasifica en niveles o en grados. Por ejemplo, hay personas que por su nivel de madurez son clasificados como niños en Cristo o son puestos en un nivel muy por abajo. Esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 en labios del apóstol Pablo, que habla a una iglesia que por su comportamiento es una iglesia contenciosa, es una iglesia que no ha madurado en su carácter, es una iglesia que practica cosas que las personas sin Dios practicaban a su alrededor. Y vea en 1 Corintios 3:1 cómo clasifica el apóstol Pablo a esta clase de creyentes. De modo que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Lea bien lo que dice, como a niños en Cristo. Ahí tiene usted un nivel de madurez bajo. Por otro lado, en Romanos 15:1, no lo voy a leer, pero la palabra habla de cristianos maduros o de cristianos fuertes que deben soportar las flaquezas de los demás. Así que ya se está hablando en Romanos 15:1 y en 14:1 también de creyentes que han alcanzado cierto grado de madurez o un nivel medio. Pero en Efesios capítulo 4 versículo 13, la palabra me habla sobre el ideal de la madurez que todos tenemos como creyentes y que es increíble, no siempre lo tenemos en cuenta, pero es la estatura de la madurez de Cristo. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que usted tiene aquí a cristianos niños, a cristianos en una estatura media o en un nivel medio, y a cristianos maduros o que han llegado a la perfección o al carácter de Cristo. Sin embargo, esta no es la única área que se maneja así, sino que una de las más importantes para nosotros y que la Biblia también va a clasificar en niveles es la fe. Cuando la palabra habla de la fe, habla de distintos grados de fe, diferentes niveles de fe que la persona puede llegar a obtener,
y que es importantísimo que nosotros podamos escalar. Como en lo primero que mencionamos, también en las áreas de la vida espiritual, estos niveles son escalables y es indispensable que usted y yo podamos ir escalando cada vez más, podamos ir madurando, podamos ir creciendo y podamos ir llegando hasta el nivel más alto que la palabra nos habla. Pero cuando la palabra habla de fe, yo le quiero decir que en ocasiones se refiere a personas que tuvieron poca fe. Vea, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 26, al cual yo voy a dar lectura, y donde la palabra habla sobre los apóstoles que están en medio de una tempestad junto con el Señor en la misma barca. Y entonces los hombres están atemorizados porque dice que la barca se anegaba, la barca se hundía por la tormenta, y el Señor le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En un momento de temor y de inseguridad, a pesar de que el Señor iba en la barca con ellos, el Señor clasifica a sus apóstoles como hombres de poca fe. Pero también usted encuentra en la Escritura ejemplos de hombres y de mujeres a los que se les clasifica como personas de grande fe. Mateo capítulo 15, versículo 28. Usted le da nada más unas vueltas a las páginas de su Biblia y ahí va a encontrar a esta mujer, que es una mujer cananea que viene con el Señor y que le pide que haga un milagro. El Señor, a propósito, rechaza a la mujer, quien insiste y argumenta con él hasta que al parecer lo convence de que el Señor haga el milagro. Entonces el Señor le dice, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Así que tenemos por un lado a personas que se clasifican con poca fe o con un nivel básico, pero luego tenemos a una mujer a quien el Señor clasifica con un grado de fe mayor. Pero tenemos por otro lado a un hombre al que el Señor ubica en un nivel de fe superior. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 10. Este pasaje habla de un centurión que vino con Jesús a rogarle por un milagro. Y entonces dice la palabra que en el versículo 9 que el hombre le dice al Señor: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El hombre, cuando el Señor se dispuso para ir a hacer el milagro y le dijo: yo iré contigo y voy a hacer el milagro, lo voy a llevar a cabo, el hombre le dice: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces el Señor, en un momento de omnisciencia, pone a este hombre en un momento de su conocimiento divino en un nivel de fe superior al de todo Israel. Porque dice la palabra que voltea con los que le siguen, sorprendido, maravillado, y les dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. También la palabra dice que en una ocasión los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Así que si la fe puede ser aumentada, y si la palabra clasifica que hubo personas que tienen poca, mediana o mucha fe, la fe en la Escritura se nos presenta por niveles. Y ahora que usted sabe que la fe tiene niveles, yo le quiero decir por qué es tan importante que usted eleve su nivel de fe. Si hay algo en lo que usted no se puede conformar, si hay algo en lo que usted no puede quedarse estancado, si hay algo en lo que usted no puede caminar en un nivel bajo o un nivel de mediocridad todo el tiempo, es en la fe. Y la razón por lo que eso sucede es porque todo lo que Dios es, todo lo que Dios promete, todas las formas sobrenaturales en que Dios
se muestra, todo lo milagroso y lo extraordinario de Dios, toda esa cercanía que Dios se compromete a darnos en su palabra, están limitadas a nuestro nivel de fe. En sencillas palabras, yo necesito elevar mi nivel de fe porque el porcentaje o la calidad o el grado de fe que yo tenga es la proporción en que voy a ver a Dios haciéndose realidad en mi vida. Sí, Dios está disponible para todos de la misma manera. Todas las cosas extraordinarias que la palabra me dice acerca de Dios no hacen acepción de personas. Dios está ahí ofreciéndose y ofreciendo todo lo que Él es, todo lo maravilloso que Él es para todos nosotros, pero en la medida que nosotros podamos creer, es que eso se va a hacer realidad. Esa es la razón por la que si usted compara un grupo de personas que creen en Dios, que creen en el mismo Dios, y analiza sus vidas objetivamente, se va a dar cuenta que sus vidas se ven totalmente diferentes. Si yo pongo a 10 personas que creen en el mismo Dios de la palabra, y veo sus vidas, me voy a dar cuenta que muchas de ellas quizá son vidas que no reflejan la realidad de una creencia en Dios. En algunas de ellas parece que Dios brilla por su ausencia. Por un lado tengo a personas que cuando se encuentran en problemas, en necesidad, que cuando se acercan a Dios para pedir, no reciben, que cuando se encuentran o se acercan a Dios en alguna aflicción, no se nota esa fortaleza que la palabra dice que Dios imparte al creyente. Hay personas que los problemas les llegan en la vida y simplemente se derrumban, y la creencia que tienen en Dios parece ser nada más algo teórico. Por otro lado, vamos a encontrar creyentes cuyas vidas están firmes. Parece que todo lo que la Escritura dice acerca de Dios se cumple en sus vidas. En esas vidas Dios es tan real, en esas vidas Dios está tan cercano, en esas vidas Dios está tan involucrado, y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, es solo cuestión de fe. En la medida que nosotros creemos, es en la medida que podremos ver a Dios en nuestras vidas. Y a mí me gustaría, por supuesto, darte algunos ejemplos que la palabra tiene para nosotros, tiene para ti en esta tarde, acerca de esto que yo te estoy diciendo. Esto tiene su fundamento en la palabra, que solo la fe del hombre libera el poder de Dios, y que en la medida que nosotros creamos, es que ese poder va a comenzar a soltarse y a obrar en nuestras vidas de acuerdo a lo que necesitemos. Ve conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 29, donde la palabra habla de unos ciegos que se acercaron al Señor para ser sanados. Voy a leer desde el versículo 28 y dice: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que originó el milagro? ¿Qué fue en este pasaje lo que hizo que el poder de Jesucristo sanara a estos hombres? Él les pregunta antes de hacer el milagro: ¿ustedes creen que yo puedo hacer el milagro? Ellos les dicen sí, y Él les contesta: conforme a la fe de ustedes sea hecho. Si ustedes tienen fe para ser sanados, el milagro va a suceder. Si ustedes no tienen fe para ser sanados, el milagro no va a suceder. Y así opera en nuestras vidas. Hay muchos momentos en que nosotros necesitamos que Dios obre de distintas maneras, y nos acercamos incluso a Dios para pedirle, pero de acuerdo a nuestra fe, es de acuerdo a lo que va a suceder, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero por otro lado dice que al que cree todo le es posible. En Marcos capítulo 5, versículo 34 hay otro pasaje de una mujer de flujo de sangre, una mujer que se acerca a Jesús
y se acerca para pedirle, no para pedirle, sino para tocarlo y para pedirle un milagro. Y entonces cuando esta mujer se acerca porque pensaba dentro de sí, si me acerco y toco el borde de su manto, seré sana, aún sin decirle. Entonces dice que la fuente de su enfermedad se detuvo. O sea, la mujer fue sana al instante y el Señor le dice al final, cuando ella ya se va, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Tenía poder Jesús para sanarla? Sí tenía poder para sanarla. Quería sanarla, sí, como también quiere obrar en nuestras vidas, pero es la fe de la persona la que determina si Dios obra o no obra en su circunstancia. En Marcos capítulo 9, versículo 23, vamos a leer este pasaje. Este pasaje es bien interesante porque un hombre traía a su hijo endemoniado para que Jesús lo sane. Y entonces el Señor le pregunta en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El hombre es retado por Jesús y le dice, si tú puedes creer que yo puedo sanar a tu hijo, yo voy a hacer el milagro. A lo que el hombre exclama, Señor, creo, y de inmediato dice, ayúdame a creer más. Porque cuando tú crees y cuando tu nivel de fe se eleva, accedes a mayores bendiciones de parte del Señor. Y todo lo que el Dios de la Biblia es, y todo lo que el Dios de la palabra dice, y todas las formas en que el Dios de la Biblia, que es todopoderoso, puede obrar, comienzan a hacerse realidad en tu vida. Así que esa es la razón por la que necesitamos un aumento en nuestro nivel de fe. Lo siguiente que te quiero decir, por supuesto, y que a lo mejor te estás preguntando es, bueno, yo ahora sé que la fe tiene niveles, yo sé que necesito un nivel de fe superior para poder ver el poder de Dios obrando en mi vida en todas las formas en que Él lo ha dispuesto, pero quiero saber cómo es posible que yo puedo elevar mi nivel de fe. Y lo primero que yo te voy a mencionar es que para que tu nivel de fe se eleve, lo primero que necesitas es dejar de ver las cosas que te rodean. Requieres de no ver las circunstancias que están a tu alrededor. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 la palabra dice que nosotros los que creemos en Dios andamos por fe y no por vista. Déjame explicarte lo siguiente. Nosotros tenemos una manera muy humana de ver las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando alguna circunstancia se presenta, cuando algún problema está ahí afligiendo o probando nuestras vidas, tenemos esa tendencia a observar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ponemos nuestra vista en los problemas. Y cuando tú haces eso, el problema, la situación, tiene la capacidad de influir y de provocarte nervios, de provocarte temor, de provocarte inseguridad, lo que es totalmente contrario a la fe. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 11, versículo 1 conmigo, donde está la definición más clara acerca de la fe que la palabra nos puede dar, y que dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fe, la certeza, lo voy a repetir, de lo que se espera. Es la confianza de lo que se está esperando, pero pon atención a lo siguiente: la convicción de lo que no se ve. Fe es tener una plena seguridad en las cosas que tú no puedes ver. Yo sé que humanamente hablando, cuando nosotros requerimos de confiar en alguien, cuando vamos a hacer algún negocio, algún trato con alguien, no podemos ser ingenuos o no podemos confiar a la primera. Muchas veces somos defraudados por causa de estas actitudes, pero cuando se trata de Dios y de lo que Dios te promete, la palabra dice que tú debes andar por fe y no por vista.
Así que lo primero que requieres es quitar tu mirada de las circunstancias para que tu fe no se debilite, para que tu fe no se inhiba, porque tú estás esperando en lo que no puedes ver. Tú estás esperando en el poder de Dios, y el poder de Dios es algo que a simple vista tú no puedes observar, pero si crees va a estar operando. Por eso necesitas aprender a ver con una visión espiritual, a no andar viendo las circunstancias. Si tú en medio de algún problema le pides a Dios que obre, pero te estás fijando que las cosas empeoran, o te estás fijando que las cosas no mejoran, eso puede influir para que tu confianza en Dios se corte. Y entonces comienzas a dudar, y la palabra dice que el que duda es semejante a las ondas del mar, es inconstante y no puede recibir algo de parte del Señor. Así que necesitamos confiar en las cosas que no podemos ver. Necesitamos tener esa visión espiritual para poder elevar nuestro nivel de fe. Ahora lo siguiente y último que te voy a comentar es que tú puedes también elevar tu nivel de fe cuando dejas de confiar en los recursos humanos. No solo requieres de ver espiritualmente, sino necesitas dejar de lado todos esos recursos de los que a veces echamos mano y en los que la mayoría del tiempo ponemos nuestra confianza. El Evangelio según San Lucas nos narra la historia de una mujer que tenía 18 años enferma de flujo de sangre. Y la palabra dice que a lo largo de esos 18 años, esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y antes, dice, le iba peor. Su situación no había mejorado, al contrario, había empeorado. Pero es importante notar que cuando sus recursos se acabaron fue que la mujer entonces recurrió a Jesús. Mientras la mujer tuvo recursos, fue gastándolos uno tras otro. Imagínala, viendo un médico, viendo otro médico, viendo a un especialista, viendo otra posibilidad. Y quizá cada vez que esta mujer escuchaba de un nuevo médico, de un nuevo remedio, se ilusionaba e iba, invertía y gastaba, pero dice la palabra que nada le funcionó, porque estaba poniendo su fe en esos recursos, en recursos humanos. Ahora, yo no te digo que no haya cosas que puedan mejorar tu situación o que puedan ayudar para que tu problema se solucione, pero estamos hablando de que hay una forma más extraordinaria en que Dios puede hacer un milagro, en que Dios se puede mostrar o en que Dios se puede involucrar en tu vida. Y a menos que tú quieras ver a Dios de esa forma, necesitas dejar de confiar en los recursos. Muchas veces a mí me toca escuchar gente que dice: es que yo le tengo mucha fe a esto, o yo le tengo mucha fe a aquello. Bueno, quizás eso funcione por un tiempo, pero va a haber cosas imposibles en las que solo el poder de Dios tiene la capacidad de obrar. Y yo necesito aprender a confiar en Dios y no a confiar en mis recursos. Necesito poner toda mi fe en Dios, toda mi esperanza en Dios, y entonces mi nivel de fe comienza a elevarse. Yo le voy a confesar que muchas veces en algunos problemas, en algunas situaciones difíciles, quizá yo he tenido oportunidad de recurrir a algún recurso ajeno a Dios en lo que yo pueda apoyarme para solucionar ese problema. Quizá con una llamada a algún amigo, a algún conocido puedo solucionar esto, quizás en aquel lugar, quizá de esta forma, a lo mejor de esta manera, pero muchas veces lo único que he hecho es caminar hacia mi lugar de oración y decirle a Dios: tú tienes el poder para obrar. Yo puedo buscar soluciones, yo tengo quizá herramientas, pero vengo a ti porque quiero ver tu poder, porque tú te has comprometido, porque tú eres fiel, porque yo quiero conocerte como tú te muestras y te presentas en la Escritura. Y créame, honestamente le digo que he visto la mano de Dios obrando milagrosamente en el instante en que pongo mi confianza en Dios y renuncio a los recursos de los que puedo echar mano. Yo no sé en esta tarde cómo esté su nivel de fe. No sé por qué situaciones usted pase,
no sé cuánto necesite su vida de Dios, siempre necesitamos mucho, pero lo que sí le quiero decir es que podemos escalar en este nivel de fe. Podemos dejar de ver humanamente las cosas y comenzar a confiar en lo que no se ve, porque eso es sencillamente la fe, y podemos renunciar a los recursos de los que podemos echar mano para poder ver al poder de Dios en acción en nuestras vidas. Le deseo que esta palabra sea de bendición en esta tarde. Fue un gusto compartirla con ustedes.